Hola a todos, espero se encuentren muy bien. La práctica de esta semana es la práctica 12 y se titula Rodamiento sin deslizamiento. Los objetivos de esta práctica son estudiar el movimiento de objetos que ruedan sin deslizar a lo largo de un plano inclinado y determinar la influencia del momento de inercia, la fuerza de fricción y el ángulo del plano inclinado en la dinámica de los cuerpos cuando ruedan sin deslizar. En esta primera parte tenemos la introducción y la explicación de la teoría como es costumbre. Por favor, en Bloque Neón también pueden encontrar el video con la explicación de la teoría. Les pido que lo revisen. Esto les va a dejar un poquito más claro los conceptos y les va a ayudar con el análisis cualitativo. Pero básicamente lo que es importante resaltar acá es que la aceleración de un cuerpo que rueda sobre un plano inclinado sin deslizar está relacionado con el momento de inercia de ese objeto. En estas ecuaciones les brindan los momentos de inercia dependiendo del objeto y acá entonces les muestran también la aceleración, pero a partir del movimiento unidimensional, es decir, simplemente a partir de la cinemática. Toma de datos y análisis cuantitativo. Acá les muestran las masas de los objetos que se van a utilizar con sus respectivas incertidumbres. Entonces veamos el video. Entonces aquí podemos ver cómo se mueven diferentes objetos y a partir de las herramientas que se encuentran acá en la parte superior, entonces podemos medir el tiempo, la distancia y el ángulo con el plano inclinado, ¿no? Entonces, la primera pregunta nos dice, midan el ángulo beta, el valor de K del objeto y cuando ustedes insertan esos valores acá para cada objeto, pues se les va a calcular automáticamente la aceleración teórica, es decir, la aceleración que se calcula con la fórmula 2, ¿sí? Entonces, si ustedes suben, pueden darse cuenta que es esta fórmula. Y la constante K depende del momento de inercia, de la masa y del radio de los objetos. Entonces, ustedes insertan esta constante K en esta columna. Aquí insertan el ángulo de inclinación y automáticamente se les va a calcular la aceleración. ¿Cómo van a insertar esa constante K? Entonces, depende del momento de inercia. El momento de inercia depende de la masa y del radio. La masa se las dan y el radio lo calculan utilizando esta reglita de acá. ¿Listo? Entonces la ubican. Ustedes pueden moverla acá, girarla y ubicarla donde necesiten, ¿sí? Para medir ese radio. Entonces les aconsejo medir el diámetro de los objetos y luego pues hallar el radio. El segundo punto dice que calcule los datos de tiempo y distancia de los 4 objetos para calcular la aceleración. Entonces, acá ponen la distancia D que demora en recorrer. Entonces, la distancia D que recorre y cuánto demora en recorrer esa distancia con el cronómetro. ¿Listo? Entonces, ubican la pelotica. Empiezan a tomar los datos desde que los sueltan hasta que entonces digamos ahí pueden reiniciar el cronómetro hasta el final cuando llega al cero y toman ese tiempo. Y esos tiempos son los que registran acá. Entonces, la distancia que recorre y el tiempo que recorre. Y van a calcular la aceleración dando cambiar fórmula de la columna y van a insertar la ecuación 8, que es 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Y en esta parte van a calcular la incertidumbre de la aceleración utilizando esta formulita de acá. Recuerden que este delta D, ¿sí? Este delta D
es la incertidumbre de la regla, es decir, la mitad de la mínima escala de la regla. Y este delta t es la mínima escala del cronómetro. Una vez tengan los datos de esta aceleración, la idea es que en el tercer punto comparen los resultados que obtuvieron con los datos de aceleración del primer punto y los del segundo punto. Y pues tenemos el análisis cualitativo, responden las preguntas y en las conclusiones sus nombres. Recuerden abordar los objetivos de la práctica y pues si tienen alguna duda por la llamada en Zoom estaré resolviendo sus preguntas.